En el Parlamento avanza un proyecto de ley para reparar a las víctimas de grupos políticos armados que operaron en Uruguay entre 1962 y 1976. El proyecto, que es prioritario en la agenda de Cabildo Abierto, venía generando mucha discusión hace meses entre el gobierno y la oposición. Y además tenía reparos en la interna oficialista. Ayer miércoles, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto solo con los votos de los legisladores de la coalición multicolor. De esta manera, el proyecto será tratado en el plenario de la Cámara Baja después de Semana de Turismo. Luego el texto volverá al Senado, donde ya fue aprobado en 2022 para que se contemplen los cambios realizados. En la coalición de gobierno, varios dirigentes entienden que reparar a las víctimas de grupos armados por razones políticas es una cuenta pendiente y que ayuda a restaurar heridas del pasado reciente. Sin embargo, cuando el texto llegó a diputados, varios legisladores oficialistas advirtieron que el proyecto era muy impreciso y que tenía visos de inconstitucionalidad. Así, luego de 2 semanas de trabajo, llegaron a una nueva versión del proyecto que se votó ayer en la comisión. Antes de estos cambios, y para tener en cuenta qué implicaron estas modificaciones, vamos a conversar a partir de este momento con el diputado Ope Pasquet, uno de los encargados justamente de la nueva redacción, luego del enfoque que ya hicimos hace algunas semanas aquí en Perspectiva con la iniciativa en su versión original, donde hablamos con los diputados Carlos Testa, de Cabildo Abierto, y Enzo Malán, del Partido Socialista. Diputado Pasquet, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? El gusto es mío. Una primera consulta antes de entrar en los detalles del proyecto, pero desde Cabildo Abierto, a ver, entienden que reparar a las víctimas de grupos armados por razones políticas es una cuenta pendiente, dicen, y que, bueno, esto ayuda a sanar heridas del pasado reciente. ¿Usted comparte esta justificación del proyecto? Sí, en líneas generales sí, me permito puntualizar lo siguiente. Esto no empieza con Cabildo Abierto. Esto lo planteaba el diputado colorado Daniel García Pintos a finales de los años 90, primeros años de este siglo. Fue así que la primera iniciativa en este sentido, a partir de los planteos de García Pintos, vino del gobierno presidido por Jorge Valle. La primera iniciativa en esta materia del año 2004. Después, en el año 2007, ante la insistencia de García Pintos también, el gobierno presidido por Tabaré Vázquez envió otro proyecto de ley al Parlamento sobre el mismo tema. Es decir, que esto está dando vueltas hace muchos años. Ahora vuelve en esta nueva etapa y el planteo inicial fue de Cabildo Abierto, pero después el Poder Ejecutivo retomó el tema y envió su proyecto de ley al Parlamento. Fue sobre eso que trabajó el Senado, aprobó un proyecto y en la Cámara de Diputados estamos proponiendo su sanción con las modificaciones que aprobó ayer, como usted bien decía, la Comisión de Constitución y Código. Sí, una cuestión a tener en cuenta es justamente el proyecto fue impulsado en su momento por Cabildo Abierto, pero fue enviado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque las reparaciones son iniciativas privativas de justamente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí, los gastos requieren iniciativa del Ejecutivo. Siguiendo con el tema de la filosofía, a ver, usted apuntaba, bueno, esto no es novedad, ya ha habido hace años iniciativas que buscaban justamente esta reparación. Voy a uno de los argumentos que yo citaba. ¿Cuánto entiende que ayuda a reparar? Se lo digo porque durante la discusión, por ejemplo, en la comisión, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Taylor, precisó que el hecho de que se repare a estas víctimas no cierra un capítulo en nuestro país de ninguna manera porque todavía, recordaba él, hay muchas víctimas de la violencia política, pero sobre todo del terrorismo de Estado que no fueron reparadas integralmente o se les puso condiciones que contradicen las obligaciones del país. ¿Qué dice usted de este tipo de argumentos que aparecieron y cuánto entiende que en definitiva entonces colabora o no en esa sanación, como se dice? Recuerdo lo siguiente, esta no va a ser la primera ley que se dicte en materia de reparación y probablemente no sea tampoco la última. Desde 1985, cuando se restableció la democracia, el Parlamento uruguayo viene sancionando leyes, varias leyes, para reparar a distintos grupos de víctimas. Las primeras con mayor generalidad. Recuerdo, por ejemplo, la ley de restitución de los destituidos,
la 15.783, que la votamos creo que en el mismo año de 1985, para que pudieran recuperar su lugar entre los funcionarios del Estado, miles de personas que habían sido injustamente destituidas durante la dictadura. Y después hubo muchas leyes más durante todos los gobiernos democráticos que se sucedieron desde el 85 hasta hoy. Entonces esta ley es una más que contempla a un sector de víctimas como otras leyes contemplaron a otros grupos de víctimas. Ninguna ley resolvió por sí sola todos los problemas, de manera que me parece inaceptable el argumento de que como esta ley no resuelve todos los problemas, es una mala ley o no debiera votarse. No, la votaremos con la conciencia clara de que, al igual que las leyes que las precedieron, no resuelve todos los problemas y probablemente tenga que haber otras leyes y seguiremos trabajando para superar, o para ir superando, mejor dicho, porque estos son esfuerzos graduales, paulatinos, y los problemas que derivan de una etapa realmente lamentable de la historia nacional, que no comenzó con la dictadura, no comenzó en el año 73, comenzó mucho antes con la violencia política de los años 60, por eso la fecha de partida de esta ley es el 1 de enero del 62. Esto es otro tema que estaba en el debate, ¿no? ¿Por qué esta fecha? Bueno, pero recordemos que la ley de amnistía con la que el Parlamento Democrático prácticamente comenzó a trabajar en el año 1985, la ley 15.737, otorgaba la amnistía a delitos políticos o conexos con los políticos, etcétera, 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 a partir del 1 de enero del 62, que es la misma fecha que toma en cuenta este proyecto de ley, y la lógica es la misma. Si entendimos en el año 85 que a partir del año 62 había hechos que necesitaban ser amnistiados para evitar consecuencias penales, con la misma lógica decimos, si a partir de aquella fecha hubo hechos delictivos, también puede haber habido víctimas, y a esas víctimas también se las quiere contemplar. Sí, ahí ya que nos estamos metiendo 62, sí, tiene esa que tuvo en justificación. cuenta tanto el proyecto del doctor Valle del año 2004 como el proyecto del doctor Vázquez del año 2007. No estamos innovando en esto. Hay un aspecto que se comentó durante el debate, es que, por ejemplo, de distintas organizaciones de derechos humanos, y aparecía recién en la tertulia incluso cuando tratábamos el tema, señalaban que el proyecto indirectamente solo hace referencia a organizaciones de izquierda, porque se toma como base el periodo que va desde el surgimiento del MLN, del Movimiento de Liberación Nacional, hasta la completa desarticulación de los grupos armados de izquierda, ya instalada la dictadura cívico-militar, ¿no? Por eso, desde el 1 de enero del 62 al 31 de diciembre del 76. La definición de este periodo de tiempo incluso no tuvo ningún cambio, ¿verdad? Recientemente en una versión u otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted ya lo explicó en cuanto al de qué partió. A lo que voy es, al considerar esa fecha, no se excluye a grupos considerados de derecha, como se señala, como la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, o, por ejemplo, las víctimas del Escuadrón de la Muerte? No, esto no excluye a nadie, no hay definiciones ideológicas en el artículo 1. Usted lee el artículo 1, que dice a quienes comprende, y dice las víctimas de grupos organizados y armados desde tal fecha a tal fecha. No hace ninguna caracterización ideológica de esos grupos, no dice que sean de izquierda ni de derecha, dice únicamente grupos armados y organizados. O sea que desde el punto de vista ideológico, el artículo 1 es incoloro, inodoro e insípido. Da cabida a cualquier reclamo de cualquier lado, en la medida en que se pruebe, naturalmente. Pero por el tema de las fechas no limita allí, no está pensado exclusivamente entonces para la guerrilla pensado en el MLN. No, está pensado a partir de la fecha que tomó en cuenta la ley de amnistía del año 85. Y no cega desde ese punto de vista. Quien me preguntaban, pero entonces el Escuadrón de la Muerte está comprendido. Miren, no está excluido. Si alguien prueba que fue víctima del Escuadrón de la Muerte, los descendientes, los causavientes, tendrán derecho a la reparación. Ahora, tanto la Juventud Uruguaya de Pie como lo que se haya denominado el Escuadrón de la Muerte, actuaron después del año 62. Por lo menos yo no recuerdo ninguna
ningún hecho que diga otra cosa. Hablamos todos de hechos posteriores al año 62. O sea, para usted con la fecha quedaría comprendido entonces específicamente todos los principales aspectos a tener en cuenta. Yo no diría que están comprendidos específicamente, yo diría que no están excluidos, claro. Dependen de la prueba que se presente, como en todos los casos. Ahora, insisto, esto es el mismo periodo que tuvo en cuenta el proyecto que remitió al Parlamento el doctor Valle y el proyecto que remitió al Parlamento el doctor Tabaré Vázquez. No estamos cambiando nada. Digo también lo siguiente, nosotros no le estamos poniendo una etiqueta a este periodo, no estamos intentando caracterizarlo ideológica o políticamente, a diferencia de otras leyes de reparación que sí hicieron eso. Y cuando la ley, creo que la 18.596, que establece una reparación a víctimas de distintas situaciones, se refiere a los gobiernos a partir del año 68 y con el uso reiterado de medidas prontas de seguridad y la doctrina de seguridad del Estado. Eso que no era estrictamente necesario los efectos de la aplicación de la ley, era una especie de condena política al gobierno de Pacheco Areco, que fue el del año 68. O sea, tenía esa intención política evidente en el artículo primero. Este artículo primero, el de este proyecto de ley, no contiene nada parecido. No hay ninguna, categorización doctrinaria o ideológica de los hechos. Se dice simplemente que a la víctima de los hechos ocurridos entre tal fecha y tal fecha se la reparará. Pero insisto, esto es desde el punto de vista político, ideológico, incoloro, inodoro e insípido, como el agua. Yo le planteaba esto porque, por ejemplo, durante la discusión, ¿no? En la comparecencia en las distintas comisiones por la que pasó el texto, los docentes historiadores, por ejemplo, Aldo Marchesi y Ana Frega, ambos autores de obras relacionadas al accionar de las guerrillas en el país, plantearon como una observación la periodización que empleaba el proyecto, porque señalaban que no estaban explicitados los fundamentos de las fechas elegidas, ¿no? Usted dice, tomamos como referencia lo que ya venía, pero ellos marcaban eso como un aspecto. E incluso Marchesi señalaba que la ley debería explicitar cuáles son los criterios de periodización histórica que se están manejando para el inicio y para el final, y aclaró que en el año previo al contemplado en el texto, o sea, en el año previo al 62, existieron eventos de estas características que no estarían acogidos por la ley, como por ejemplo, mencionó él, el asesinato del manifestante anticastrista Serafín Villotto en enero, en un episodio que todavía no está claro cómo ocurrió. Él lo mencionaba a esos efectos, ¿no? Yo escuché a los profesores Marchesi y Frega cuando fueron a la Comisión de Constitución. Naturalmente, cuando van las delegaciones se las escucha, se les pregunta, pero no se polemiza con ellos porque la finalidad de la audiencia no es polemizar con los visitantes, sino escucharlos. Pero yo no comparto su observación. Me parece que, con todo respeto, que no es pertinente, que no es procedente, porque nosotros no somos una academia de historiadores que intenta incursionar en el terreno de la periodización histórica de la vida del país. No estamos haciendo un trabajo histórico académico, estamos estableciendo un criterio administrativo para que se sepa cuáles son las reclamaciones que vamos a contemplar y cuáles quedan excluidas. No es nada más que eso, pero no estamos poniéndole nombre a una etapa de la historia nacional. Y cuando establecemos esos periodos, el criterio, me parece a mí saludable y razonable, es manejarse con amplitud para no excluir ningún hecho que pueda estar más o menos próximo, que pueda dar lugar a alguna controversia razonable sobre si debe ser contemplado o no. Si quisiéramos referirnos exclusivamente a la acción del MLN Tupamar o sus antecedentes o similares, creo que la fecha emblemática a tener en cuenta sería la del asalto al Club de Tiro Suizo, que es del año 63. Bueno, se fue más atrás, siguiendo el criterio de la ley de amnistía, la 15.737, para, como se dice, cortar por lo sano, evitar la posibilidad de que haya quedado algún hecho allí en la penumbra que debiera ser contemplado. Lo mismo que la fecha final del año 76, yo creo que lo tomaron en cuenta los gobiernos que mandaron proyecto de ley al Parlamento y lo aceptamos nosotros, porque en la lista de víctimas se incluía
al doctor Abdala, que fue muerto en Asunción del Paraguay en el año 76. Supongo que esa fue la razón por la cual se puso esa fecha. Ahora, la fecha no causa ningún daño per se. Si no hay hechos que puedan ser incluidos en la definición del artículo primero, no se pagará ninguna reparación. El caso del doctor Abdala es bien ilustrativo en ese sentido, porque es un caso totalmente ajeno, digamos, a la peripecia nacional. A Abdala lo mata un terrorista croata que lo confundió con el embajador de Yugoslavia, una tragedia por un error, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, sin embargo, los dos gobiernos, el de Valle y el de Vázquez, incluyeron el nombre del doctor Carlos Abdala entre la lista de víctimas a reparar. La propia familia del doctor Abdala, el doctor Pablo Abdala, el actual presidente del INAHU, ha dicho, no, ese caso no tiene nada que ver, nosotros no pretendemos ninguna indemnización por eso, e incluimos ahora en el proyecto de ley la posibilidad de que la comisión especial que se crea excluya aquellos casos que notoriamente, que manifiestamente no correspondan a la definición del artículo primero. Es decir, que el señalamiento de las fechas es simplemente un criterio administrativo para que la comisión se maneje, pero no estamos pretendiendo establecer un periodo determinado de la historia nacional. Siguiendo con algunos aspectos que hacen a las cuestiones más generales del proyecto, ¿no? Hay quien puede plantearse, bueno, y de hecho apareció durante la discusión, ¿por qué el Estado debe ser obligado a asumir reparaciones por acciones de terceros, como fueron los grupos armados? Bueno, no se dicta esta ley, a mi juicio, en cumplimiento de una obligación preexistente. Yo entiendo que el Estado no está obligado a dar este paso. Lo da por razones políticas, porque entiende que políticamente es bueno, es conveniente, es pertinente dar este paso y atender la situación de personas que hasta este momento no habían sido contempladas. Es lo mismo, si usted quiere, que cuando el Estado dicta una ley de amnistía. No tiene nunca la obligación de dictarla, es un acto potestativo de la Asamblea General. Se otorga la amnistía si el Estado quiere otorgarla, pero nunca está obligado a otorgarla. Y lo mismo cuando muchas otras veces a lo largo de nuestra historia ha habido catástrofes climáticas, hemos votado indemnizaciones a los damnificados por el granizo, por las inundaciones, por la sequía, no porque haya una obligación de hacerlo, sino porque se entiende que es justo, que es pertinente, que es bueno para la sociedad o para cierto sector de la sociedad que se la contemple en un momento determinado. Esta es la misma lógica. No hay obligación de reparar a quienes fueron víctimas de la acción de organizaciones que no son del Estado. Pero ¿qué le vamos a decir a la gente? ¿Que le hagan juicio al MLN para resarcirse por los prejuicios que le causó? Entiendo. Para usted no es tampoco un paso, digo porque era un aspecto que aparecía acá en la discusión de la tertulia, no es un paso que equipara una víctima, unas víctimas con las otras, más allá de la cuestión numérica, que después entraremos en eso, ¿no? Acá subyace unas víctimas, digo, equipara la situación de las víctimas del terrorismo de Estado y lo que significó el terrorismo de Estado con las víctimas de los grupos armados y lo que son acciones de terceros. La situación de las víctimas, a mi juicio, es absolutamente la misma. No hay víctimas clase A y víctimas clase B. Acá no se puede transponer la distinción entre los victimarios y llevarla a las víctimas. Una cosa es decir que el que comete un crimen y es militar o policía o funcionario público merece una pena mayor que el que comete, aunque sea el mismo crimen, no siendo militar ni policía, siendo simplemente un particular. Ahí estamos refiriéndonos a los victimarios, estamos midiendo, digamos, la responsabilidad penal de los victimarios. Ese es un tema. Pero esto es otra cosa distinta. Esto es la víctima, no el victimario. Entonces, al hijo cuyo padre es asesinado, ¿qué le importa si el que lo asesinó fue un guerrillero o un militar? Lo que le importa es el hijo que su padre fue asesinado. Esa es la situación que a través de este proyecto de ley pretendemos contemplar. Yo pienso en casos concretos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? La señora aquella que limpiaba el bowling, Hilaria Quirino, durante mucho tiempo de la calle Bolivia. Claro, y se decía que era Hilaria Ibarra, pero hubo una investigación periodística de Leonardo Abarcon que encontró el nombre verdadero. Hilaria Quirino, una señora que tenía 5 hijos. Cuando pusieron los Tupamaros, pusieron la bomba en el bowling, se le cayó el edificio encima, casi se muere la mujer, el que la sacó de entre los escombros fue Servino, el mismo que después estuvo en la tragedia de los Andes. La mujer sufrió heridas gravísimas, estuvo 8 meses internada, nunca se recuperó ni física ni mentalmente, le destrozaron la vida. Entonces, ¿qué importa
si fue víctima de un atentado Tupamaro o si fue víctima del terrorismo de Estado. Fue una víctima, una víctima. Eso es lo que intentamos reparar. ¿Cómo no contemplar estas situaciones? Digo, acá, insisto, lea el proyecto de ley de cabo a rabo. No hay ningún ataque, ningún palo contra los Tupamaros ni contra ningún otro que causó estos daños. Lo que decimos es simplemente que a esta gente, como a otras personas, hay que repararla porque fueron víctimas y sufrieron y hasta ahora no habían sido contempladas. Y usted me dice, bueno, lo que pasa es que no se contempló nunca a nadie, a estos tampoco. Pero no es así, porque como decía, desde el año 85 venimos dictando leyes de reparación de distintos grupos de la sociedad uruguaya. Entonces, ¿por qué esta gente no? ¿Por qué la vamos a excluir? Si ellos también fueron víctimas de actos violentos e ilícitos. Entonces, esa es la finalidad de esto. A estos también hay que contemplarlo, como a muchos otros que fueron víctimas de otros victimarios que ya los hemos contemplado. Pero no son los victimarios, son las víctimas. Diputado Pasquet, un último aspecto general que surge siempre en las preguntas. ¿Tienen medido cuántas personas se verían beneficiadas por este proyecto? Mire, lo único que está medido son las víctimas fatales, porque eso vinieron, el elenco de esas víctimas venía ya en el primer proyecto de ley del año 2004 y luego fue reiterado en el proyecto de ley del año 2007 y nosotros en este proyecto de ley nos remitimos a listados. Y esas víctimas fueron en total aproximadamente unas 70. Cabrá excluir a alguno, como le decía recién, por el caso de Abdala, cabrá incluir a otros si es que aparece prueba de que hay otras víctimas, pero ese es el número de las víctimas fatales. Y después estarán las otras personas que podrán alegar a ver las circunstancias previstas en la ley, la incapacitación permanente o el haber sido secuestrado. Eso no sabemos cuántos son en total. A la vuelta de la pausa, enseguida continuamos conversando con el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado a propósito de este proyecto de ley y concretamente viendo los aspectos que contempla la nueva redacción, esta que se le dio lugar en los últimos días y que establece aspectos con más precisión respecto al texto original. Enseguida volvemos con eso. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó ayer, solo con los votos oficialistas, un proyecto de ley para reparar a las víctimas de grupos políticos armados que operaron en Uruguay entre 1962 y 1976. El proyecto, que es prioritario en la agenda de Cabildo Abierto, venía generando mucha discusión hace meses entre el gobierno y la oposición y además tenía reparos en la interna oficialista. De hecho, diputados oficialistas advirtieron que el proyecto era muy impreciso en algunos aspectos y que tenía visos de inconstitucionalidad. Sobre esta iniciativa y cómo quedó redactada es que estamos conversando hoy con el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado que integra la comisión. Diputado Pasquet, ahí yo ya adelantaba algo, ¿no? El proyecto tal como vino de la Cámara de Senadores tenía muchas ambigüedades en cuanto a definiciones y el Frente Amplio de hecho señaló que se estaban dando un cheque en blanco, dijo al gobierno para decidir a quiénes se pagaba esta indemnización. Pero en general, ¿usted estaba de acuerdo con esa visión que era demasiado amplio? ¿Entiende que era un ejemplo de, digamos, mala práctica legislativa? ¿Y por qué decidió entonces ponerse al hombro el trabajo de corregir la iniciativa? Sí, francamente, a mí me parecía que el proyecto tenía muchos vacíos y que en esas condiciones no se podía votar, yo lo dije. No era discrepancia sobre el fondo del asunto, me parece por todas las razones que he explicado, que estoy de acuerdo con la idea de reparar a toda esta gente. No escuché ninguna discrepancia sobre el fondo del asunto en la bancada de la coalición de gobierno, pero me parecía así que desde el punto de vista legislativo había mucho trabajo por hacer. Fíjese que se proponía reparar, pero no se decía por qué concepto ni en qué monto. Entonces bueno, nosotros no podíamos librar un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo lo llenara como quisiera, en los términos que le pareciera pertinentes. Yo creo que eso hasta podría ser tachado de inconstitucional. ¿Y por qué cree que fueron esos descuidos o esas faltas de precisiones que ahora se subsanaron? Bueno, yo qué sé, no sé, pregúntele a los senadores, yo no lo sé.
pero a veces se trabaja con urgencia, contrarreloj, que esto salió a fin de año, cuando se acumulan las tareas y a veces no se dispone de todo el tiempo necesario para hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero cuando llegó a la Comisión de Constitución de la Cámara, trabajamos para corregir lo que a nuestro juicio debía ser corregido, y toda la bancada, digamos, de la coalición de gobierno estuvo de acuerdo, y por eso sancionamos este proyecto de ley, que se podrá compartir o no, pero procura resolver con claridad los temas, los asuntos que un proyecto de esta naturaleza tiene que resolver. Yo le planteaba lo del motivo porque también estuvo de por medio eso, ¿no? El apuro que parecía haber tenido el proyecto, y se lo vinculó tanto en el Senado como ahora en diputados con, bueno, si esto no era como parte de la negociación con Cabildo Abierto para que terminara votando el proyecto de ley de la reforma jubilatoria, ¿no? Mira, a mí nadie me planteó eso en ningún momento, nadie me dijo hay que sacar esto porque si no el otro no sale. Y bueno, y la prueba está que esto salió ayer en la Comisión de Constitución, y la reforma de la Seguridad Social estaba trancada hasta ayer mismo, ¿no? Y terminamos nosotros votando en contra de la prórroga que propuso Cabildo, que salió con los votos de Cabildo y del Frente Amplio. Pero además insisto sobre algo que le decía al principio. Yo creo que nadie puede adueñarse de este tema, ¿no? Este proyecto ahora lo presentaron legisladores de Cabildo Abierto, pero a finales de los 90 lo había presentado el diputado García Pintos, del Partido Colorado. Nadie puede adueñarse de estas cosas. Y a mí, francamente, me hubiera gustado mucho que los diputados de Frente Amplio hubieran acompañado esta iniciativa. En fin, aunque hubiera sido necesario negociar un punto u otro, o algún término, respeto su decisión, cada cual tiene derecho a tomar las actitudes políticas que le parecen adecuadas, pero a mí me hubiera gustado que esto saliera con votos de todos los partidos, como salieron con votos de todos los partidos otras leyes de reparación que votamos en el pasado. Lamentablemente no fue así, pero digo, esto no es patrimonio de nadie puede agarrar la banderita y decir, esto es mío, porque no es así. Es una causa común en la que viene trabajando la democracia uruguaya del año 85. A veces con algún voto en contra o con otros votos a favor, pero el país tiene todo un largo camino recorrido de restañar heridas y tratar de cicatrizarlas y abrir el camino hacia el futuro. Por ahí puede venir parte de yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué usted decidió ponerse al hombro el tema, ¿no? ¿Por qué decidió de alguna manera liderar estas modificaciones? ¿Tiene que ver con eso, con que quizás por parte de Cabildo Abierto no se adueñe de esa bandera? Cuando usted dice, bueno, desde el Partido Colorado hubo iniciativas al respecto, desde hace años que se viene insistiendo en este tema. No es por ningún propósito, digamos, de lucimiento político, ni mucho menos personal. Es simplemente hacer el trabajo que nos toca ahí en la Comisión de Constitución, que a mí me toca presidir este año. Pero digo, yo empecé, cuando fui diputado por primera vez, que también estaba en la Comisión de Constitución y Código, en el año 85, trabajé mucho en la ley de reposición de los destituidos, la 15.783. Bueno, pasa el tiempo, sigan apareciendo leyes de este tipo y uno ayuda en lo que puede, es eso. Diputado Pasquet, ya mencionamos algo del artículo, en el bloque anterior, del artículo 1, ¿no? Y cómo fue modificado con más precisiones y las aclaraciones que usted hizo respecto a que no excluía en cuanto a grupos y los criterios que se habían seguido en torno a la fecha. Si seguimos con el artículo 2 del proyecto que venía primero del Senado, ¿no? Allí se establecía que los daños invocados se deberán acreditar a través de todos los medios de pruebas previstos por el derecho vigente. El proyecto aprobado en comisión ayer cambia completamente ese artículo e introduce montos, como usted señalaba, ¿no? Montos variables de reparación de acuerdo al daño. Eso antes quedaba librado a lo que iba a ser la reglamentación directamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué implica esto? ¿Por qué se entendió necesario poner montos y de dónde surgen también esos montos? Bien, bueno, yo creo que este era uno de los problemas que tenía el proyecto que vino del Senado. En el artículo segundo decían que había que acreditar los daños por todos los medios de prueba disponibles, etcétera. Esto hace pensar en un juicio como de daños y perjuicios, ¿no? Dice, bueno, me chocaron el auto, el que me chocó no tiene seguro, entonces yo tengo que probar los daños que sufrí, le pido un presupuesto al tallerista y voy con esto al juzgado. Y me pagan la indemnización de acuerdo con el daño que yo acredito. Pero por otro lado, el artículo 5 del mismo proyecto que aprobó el Senado se refería a pensiones reparatorias.
es una pensión, algo que se paga mes a mes periódicamente mientras dura la vida del pensionista. Son dos conceptos distintos, son dos cosas diferentes. Y no estaba dicho ni se intentaba resolver de cuándo correspondía aplicar un criterio y cuándo el otro. Por eso digo que ese proyecto presentaba muchos problemas. Acá fuimos a lo que a mi juicio y a juicio de la mayoría de la comisión que votó ayer el proyecto, lo que corresponde, que es una indemnización que se paga por una única vez al damnificado o a sus causavientes. Sí, por eso no se habla de pensiones, ¿no? Ahí ya se quitó ese término por esto que usted dice, o sea, se paga por una única vez. Y ahí están los montos, ¿no? El monto que tomamos como referencia fue el monto propuesto en el proyecto que envió el gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez, que hablaba de $150.000 para las víctimas incluidas en la lista que venía con ese proyecto de ley y que nosotros retomamos. Ese es el punto de partida. Ahora, en aquel proyecto se contemplaba únicamente a las víctimas, es decir, iban a cobrar los causavientes, las víctimas. Los descendientes, ahí están, los descendientes directos de las víctimas mortales. Y usted dice, bueno, ustedes le incorporaron otros dos aspectos, ¿no? Claro, dos categorías de víctimas, las que sufrieron incapacidad total o para el desempeño para el desempeño de un trabajo cualquiera, y yo pienso en el caso de esta señora Yaya Quirino, la limpiadora de Bowling, que quedó citada, del Estado la contrató en un puesto de portera en un centro pedagógico a pagarle un sueldo. A ver, le tengo que pedir si puede reorientar un poquito el celular porque lo estamos escuchando con alguna interferencia. Bien. A ver ahí. A ver qué pasa. Y después la categoría de los secuestrados, que también nos parece que debe tomarse en cuenta. Hay gente que estuvo privada de su libertad en condiciones que yo creo que configuran esos tratos crueles, inhumanos o degradantes, como dice la terminología internacional, y que esta gente también, a mi juicio, debe ser reparada. Y fue la opinión, digamos, que consagró este proyecto que votó ayer la Comisión de Constitución. Así que ahí se fijan entonces esas tres categorías, decíamos $150.000, $100.000 o $50.000 para estas últimas víctimas, ¿no? De que se hayan visto privados de libertad por más de 72 horas. Allí veía una de las críticas que hacía el diputado Mariano Tucci del Frente Amplio, tenía que ver con, decía él, la flagrante violación que consideraba del principio de igualdad por los montos que se establecían, que eran sustantivamente superiores en comparación a los que se establece en la ley 18.596 del año 2009 para víctimas del terrorismo de Estado. ¿Ustedes contemplaron esa diferencia que había o simplemente, bueno, se remitieron a ese antecedente que usted dice de cuando el doctor Tabaré Vázquez envió esa primera iniciativa? Sí, nos remitimos a la iniciativa del doctor Tabaré Vázquez. Digo, si miramos el conjunto de las leyes de reparación que venimos votando desde el 85 hasta ahora, no hay una equivalencia perfecta entre todas las categorías ni entre todas las soluciones. En distintos momentos se fueron adoptando distintas soluciones. De repente mañana tenemos que hacer una comisión investigadora con fines legislativos, poner sobre la mesa todas las leyes de reparación y buscar a ver los denominadores comunes o buscar los ajustes que haya que hacer para buscar, digamos, una equivalencia perfecta entre todas las soluciones que se dan. No descarto esa posibilidad. Revisar todo lo actuado, ver quiénes están cobrando pensiones, que son unos cuantos, según un pedido de informe que hizo el diputado Testa de Cabildo Abierto hace poco, me decía que hay aproximadamente 2.200 personas que están recibiendo pensiones reparatorias al amparo de leyes anteriores. Los que se beneficiarían por estos proyectos de ley serían muchos menos, como le decía hace un rato, ¿no? De repente tenemos que revisar todo lo actuado y ver quiénes están cobrando y cuánto están cobrando y por qué concepto y buscar denominadores comunes. Pero bueno, esa tarea más ambiciosa requeriría mucho más tiempo y yo creo que ya hemos demorado mucho para buscar soluciones para esta gente, ¿no? Así que no lo descarta a futuro, pero dice, bueno, por ahora era las posibilidades que teníamos. Voy al artículo 3. Ahí dice, establece que quienes ya hubieran recibido una indemnización por este tipo de hechos solo tendrán derecho a la diferencia entre la suma efectivamente percibida y la que se establece en este proyecto de ley. ¿Podemos
explicar más este punto? Porque era un aspecto, ¿no?, que marcaban algunas organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que recordaban que había personas que los familiares de los policías, concretamente, y de los militares que fueron víctimas de grupos armados, ya habían sido reparados, ¿verdad?, por otra ley previa incluso al golpe de Estado. Bueno, justamente la intención es que no se cobre dos veces, lo que ya cobra no se descuenta, y se podrá cobrar solamente la diferencia, esa es la idea. Bien. Cosa que, insisto, también estos elementos ya venían en los proyectos anteriores, ¿no? Tanto el de Vázquez como el de Valle. Bien. Y otro punto que se revisó en esta última versión tenía que ver con la comisión, ¿verdad? A usted particularmente le hizo mucho ruido la creación de una comisión especial que se encargará de estudiar los casos pasibles de indemnización. Usted entendía en el artículo original que el artículo 6 del proyecto que venía del Senado era impreciso en cuanto a al funcionamiento de la comisión, ¿verdad? No estaba claro cómo iba a ser la integración. Claro, en cuanto a la integración, porque decían que te iba a tener por lo menos 2 integrantes que fueran representantes de los colectivos de las víctimas y sus causavientes. Pero no decía si iban a ser 2 en 5, o 2 en 3, o 2 en no sé cuánto, y eso podía cambiar sustancialmente el funcionamiento de la comisión. Y ahora se pasó el limpio, ¿no? ¿Verdad? Quedó en el nuevo proyecto, se indica que tendrá 5 integrantes y que dependerá concretamente del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, por lo cual su presidente será designado por esta cartera y la reparación se integrará además, se integrará además con un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Ministerio del Interior y 2 organizaciones más representativas de los beneficiarios de la presente ley que sean designadas por el Poder Ejecutivo. Exactamente, y se requerirán 4 votos conformes para otorgar una reparación. Bien. Quienes pretendan percibir la indemnización que se establece en la ley deben formalizar su pretensión ante esta comisión. ¿Cómo se prueba haber sido víctima concretamente? Por todos los medios de prueba emitidos por nuestro derecho. Si tendrá que, en primer lugar, probar el hecho ocurrido, para lo cual se podrá pedir los antecedentes al Ministerio del Interior o al Poder Judicial. El proyecto de ley que aprobamos ayer en la comisión dice que la comisión podrá requerir toda la información que necesite a cualquier organismo público. Entonces se podrá solicitar al Poder Judicial o al Ministerio del Interior que remitan los antecedentes de cada caso, y en función de ello primero acreditar el hecho, si que efectivamente el hecho sucedió, y luego que quien reclama tiene legitimación para hacerlo, es decir, o que es la propia víctima, cuando así corresponda, o que son sus causavientes, y ahí habrá que probar la relación familiar, ¿no?, con las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, en fin, lo que corresponda. Aún en los casos de concubinato, que también está previsto, habría que acreditar la existencia de ese concubinato, otra vez por todos los medios de prueba disponibles por nuestro derecho, específicamente prueba testimonial, que será la de recibo en la mayoría de los casos. Bien, y voy al último punto que se menciona, que tiene que ver con... mantiene, de hecho, un artículo que ya se había votado en el Senado que señala que se reconocerá a las víctimas de las acciones violentas de los grupos referidos su condición de tales, de víctimas, y se dispondrá la construcción de monumentos que conserven su memoria. ¿Es practicable esto? ¿Cómo lo ve? ¿Por qué se entendió también ir por este lado, ¿no? Que no solo fuera una reparación o una indemnización económica, sino que también se dé esto simbólico? Sí, porque primero la gente que reclama esta reparación hace hincapié en esto, en el aspecto moral de su reclamo, y yo creo que tienen derecho. Es decir, esta gente se queja porque dice que han sido de hecho invisibilizados o ninguneados, que su situación no se ha tenido en cuenta, y que bueno, que reclaman que se les considere como lo que son, como una parte doliente de la historia nacional. Las víctimas de los Tupamaros no son, digamos, notas al pie de la epopeya tupamara, que para empezar a mi juicio no fue una epopeya, pero digo, las víctimas no son notas al pie, no son anécdotas al margen, son personas que sufrieron la muerte o un daño físico muy grave o la privación de libertad que dejó en ellos secuelas físicas o mentales, y que tienen derecho a que se les considere como eso, como testimonio vivo en muchos casos, los que permanecen vivos hasta hoy,
de una etapa muy dolorosa de la vida nacional que no tiene que servir como lección, porque si nos apartamos de los cauces del derecho, de la solución pacífica de las diferencias que tengamos, del concepto básico de que el camino para llegar al poder es el camino del sufragio, de la elección, bueno, después queda gente muerta, queda gente sufriendo, quedan hijos que no conocieron a sus padres, y eso hay que recordarlo, y para eso están las disposiciones de este proyecto de ley que apuntan a los monumentos, la conservación de la memoria, porque esto es parte de la historia, no son daños colaterales, no son cuestiones secundarias, no son anécdotas, son parte de la historia. Como parte de la historia son también las víctimas del terrorismo de Estado, que nadie niega. Doctor Ope Pasquet, diputado de Ciudadanos del Partido Colorado, que preside la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedamos atentos, pero en principio el proyecto se vota en el Pleno de la Cámara después de Turismo. Sí, así será, esperamos nosotros. Y vuelve al Senado para ratificar estos cambios. Exactamente. Que pase bien, gracias. Muchas gracias a ustedes, buenos días.